Continuamos en el aire de Millennium. Te recuerdo que estamos de viernes a martes desde las 0 en esto que es una hora para sanar el alma. Ya vamos a entrar en contacto con la entrevistada del día de hoy. Ella es muy conocida entre nosotros. Se trata de Eugenia Zelaibe, terapeuta en biodescodificación. Eugenia, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bien, aquí haciendo honor a nuestro tema de conversación, de entrevista, digamos, Ajá, los síntomas respiratorios. perfecto. No, pensé que te habías puesto en Claro. inglesa y ibas a decir haciendo honor a la hora del té para un tío clock. No, Ah, bien, síntomas respiratorios. no estaría, No no estaría estaría mal, mal. ¿no? Bueno, podemos instrumentarlo. Sí, tal cual. En- Habíamos Dale. quedado en Eh, cuál. sí. Bueno, hoy la propuesta es seguir, ya que estamos justamente en época, ¿no? Donde empiezan a aparecer todos habíamos dado como un marco general la semana pasada, y hoy la intención es ir precisando. Seguramente no vamos a terminar hoy, lo vamos a continuar, y me voy a permitir sí tener mis apuntes a mano, porque bueno, si estuviéramos en una charla presencial estaríamos con el PowerPoint o las filminas de apoyo, porque son datos muy precisos los que es importante dar, Claro, porque yo tenía ganas de recordar a los oyentes que todo esto tiene un sustento científico, Robert. Es por decir, supuesto, cuando sí, alguien claro. viene con un síntoma, ¿no es cierto? Esto no es que vienen a la sesión de biodescodificación y uno abre un diccionario emocional donde busca el síntoma y Que hay gente entonces que lo lo que hace, dice el, que hay gente que lo hace, pero es, no profesionales como vos, obviamente, ¿no? Vamos a aclararlo. exacto, gracias. Claro, desde mi óptica, es decir, nos basamos en la medicina germánica, entonces, en las 5 leyes biológicas de Hammer. Entonces, ahí la consulta es importantísima para ver exactamente el tejido que está afectado. Uno puede estar hablando de fosas nasales y hay están los senos paranasales, está la mucosa, y no se trata del mismo tipo de conflicto. Entonces es muy importante que ser precisos en esto para poder comprender, según el síntoma, tener la pista de qué conflicto está habiendo detrás, ¿no es cierto?, en esa persona, porque uno trata personas, también esto es muy importante decirlo, recordarlo, de manera integral y no un síntoma. Si yo voy a un diccionario, me manejo con un síntoma, es decir, uno acompaña a personas. Entonces, más allá del tratamiento médico, que por supuesto nunca le vamos a decir que lo deje, que justamente va a atender el efecto, cómo minimizar esos dolores, esas molestias, esa mucosidad, esos broncoespasmos, ¿sí? Esa neumonía, en fin, los diferentes síntomas. Desde la biodescodificación lo vamos a acompañar a comprender cuál es la causa, es decir, qué vivió antes, ¿sí?, de que ese síntoma se manifieste, ¿sí? Entonces, bueno, hoy vamos a mencionar, vamos a empezar por las fosas nasales, ir llegando hasta los pulmones. Seguramente hoy no vamos a llegar a ver los pulmones, pero vamos a empezar por las fosas nasales. Cuando hablamos de fosas nasales, puede estar afectada la mucosa nasal o puede estar afectada el tema de los senos para nasales. Ahí muchas veces, si se junta mucosidad, vamos a hablar de
sinusitis. Si de repente hay mucha, digamos, mucosidad, o la persona le lloran los ojos, o tiene como una mucosidad permanente, ¿sí? Le sale como agüita por la nariz, mencionábamos el otro día la rinitis, ¿sí? En tanto, en caso de rinitis, que es más bien de índole alérgica, si se torna crónica, no siempre la rinitis es alérgica, ¿sí? La persona, le podemos decir que es alérgica cuando la persona se da cuenta que hace meses que está con el síntoma y no sale, o que cada año para el mes de abril o el mes de mayo le aparece. Entonces ahí hay una pista, que la pista va a ser poder identificar: es el polen, es el sol, es el aire, es el viento, ¿sí? Es el frío. Y bueno, tanto que esté afectada la mucosa nasal como que estén afectados los senos paranasales y tengamos una sinusitis, estamos hablando de la capa del endodermo, es decir, conflicto de territorio. Algo como decíamos el otro día, algo no me huele bien, algo me apesta, ¿sí? Es decir, puede ser un conflicto de estoy olfateando, o sea, de que huelo algún peligro o algún temor en mi territorio, o un conflicto de olfato, le decimos, cuando algo me huele mal, es decir, estoy oliendo algo que no es real o simbólico, ¿sí? Que no me cierra, esto no me huele bien, o me gustaría oler algo que no estoy oliendo. Por ejemplo, es decir, el perro, supongamos, ¿qué hace? Olfatean. ¿Para qué? Buscando algo, detectando algo. Cuando lo encuentra, puede clarificar, o sea, tiene como más claro el panorama, ¿verdad? Bueno, en los humanos funciona de la misma manera. Es decir, esto de quiero olfatear qué pasó, qué está pasando y no estoy pudiendo. O bien olfateé algo que no me gusta, que me genera como un conflicto, ¿sí? Y muchos casos, que ahora lo vamos a ver, se puede llegar hasta la pérdida del olfato, justamente para no oler, ¿sí? Eso que no te olía. Qué fuerte eso, También ¿no? Qué fuerte. es fuerte, pero es muy importante, porque uno empieza a pensar, a ver, cuando decimos oler, no, es en sentido simbólico, es decir, puede ser algo que escuché, ¿sí? De golpe, por ejemplo, me adelanto un poquito y en el tema de perder el olfato, ¿sí? Como el otro día mencionábamos en la pandemia que ocurrió, uno de los efectos eh, secundarios fue que te quedás sin olfato. Te quedás sin olfato porque hay un conflicto de que no podés oler a los tuyos. Estás olfateando y no los encontrás porque te están impidiendo ese contacto. Entonces, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Perdés el olfato porque ahí hay el tejido se va ulcerando. ¿Para qué? A ver si podemos oler mejor y de esta manera lo encontramos, o al revés, no me huele bien esto, es decir, se está diciendo que esto hay un peligro, entonces la persona entra en pánico, entra en miedo, y ahí también justamente decir esto no lo quiero oler, y pierdo también el olfato. O sea, todo síntoma tiene un sentido biológico y un sentido simbólico. El sentido simbólico está muy bueno que uno se pregunte, ¿qué gano con este síntoma? ¿No? Quedarme en mi casa, que me atiendan, que me cuiden, no ir a trabajar. Y el sentido biológico, uno dice, bueno, bien, ¿qué está afectado? Por ejemplo, la rinitis, la mucosa, la parte de o la sinusitis, el tema de los paranasales o la mucosa nasal. Ahí el tejido se ulcera cuando la persona está en conflicto. Entonces se pierde tejido, quiere decir que se ulcera. Se pierde tejido para que el canal se amplíe y uno pueda olfatear mejor. Por eso decimos, tiene un sentido biológico. Entonces, cuando uno tiene un síntoma, eso uno lo puede ir a consultar, ¿sí?
a consultar a ver cuál es el sentido biológico de este síntoma, o sea, la función, qué pasa, ¿no? Entonces ahí comprende qué está haciendo la biología, ¿sí? Por ejemplo, si ya que tocamos el tema de los senos paranasales, vamos a dar ejemplos para que se puedan comprender. Una empleada que trabaja en una oficina y el jefe todo el tiempo ella percibe que está haciendo gestiones que hacen perder a los clientes. Entonces ella está en conflicto, porque eso le apesta, esto no me huele bien, esto me apesta, no está haciendo todas gestiones que hacen perder los clientes. Entonces esa persona está en conflicto. ¿Y qué pasa? Todos los meses se le inflaman la mucosa nasal y vive con mocos, sería, ¿no es cierto? Molesta, con resfrío, ¿sí? Hasta que decide irse, se va. Entonces, ahí entra la persona en fase de solución, ¿no? Encuentra una alternativa, otro trabajo, entonces ese tejido empieza a reparar. Y luego el síntoma, porque hay que pasar la fase de curación, que obviamente, generalmente cuando uno tiene el síntoma es cuando ya está entrando en la fase de curación. Ahora, si uno está entrando y saliendo del conflicto, puede ocurrir lo que Hammer llamaba la epicrisis. Te estás sanando, te estás curando y de golpe entraste en conflicto de vuelta. Entonces, otra vez se te acentuó. A ese resfrío se te agregó la tos, a esa tos se te agregaron los sudores nocturnos y porque seguís en estrés. Y en el tema de las alergias, es muy importante prestar atención en esto, porque en realidad quiere decir que nunca completaste esa fase de curación, porque estás saliendo del conflicto y entraste de vuelta en el conflicto, salís del conflicto y volvés a entrar. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en el asma. El asma es más de un conflicto. ¿Qué pasa? La persona estaba percibiendo un conflicto de territorio, esto no me huele bien, esto no, estoy olfateando algo que no me cierra, ¿sí? Y percibe miedo en su territorio, y el miedo en el territorio va más allá, va un poco más abajo, que es los bronquios, es la percepción concreta de tener miedo por su territorio inmediato, ¿no? Entonces, la persona parece que encuentra una solución y cuando cree que ese territorio se le está acomodando, vuelve a entrar de vuelta en conflicto. Algo pasa que de vuelta entra en conflicto. Entonces, de ahí, al activarse de vuelta el conflicto, hace como una especie de lo que llamamos constelación, que es como un doble conflicto. Por eso es un síntoma que suele permanecer en el tiempo, porque la persona no termina de resolver ese conflicto. ¿Es el mismo conflicto? Y no, pero el tipo de percepción, esto de miedo en el territorio inmediato, a lo que por ahí se le suma una especie de desvalorización, porque es sentir que no puedo hacer nada, ¿sí? O que no soy apto para poner el granito de arena y sumar a que la cosa se acomode. Entonces la persona queda ahí como anclada en ese estado emocional. Por eso en todos estos síntomas es muy importante poder ir descubriendo las pistas. Las pistas serían cuándo empezó, cuál era mi contexto, qué estaba viviendo, qué estrés puntual estaba transitando, y entonces eso nos va a dar elementos como para poder viajar a detectar y tomar conciencia de ese estado emocional para luego, por supuesto, adquirir recursos que nos permitan ganar confianza, comprender que esto no es, que uno puede percibirlo de otra manera, percibir tranquilidad, calma, que hay alternativas, ¿no? Y entonces esos rieles, esos anclajes emocionales se empiezan a disipar, ¿sí? Pero es muy importante esta voluntad, intención de la persona de decir por qué cada abril o cada mayo, cada otoño vuelve a aparecer este estado, ¿no es cierto? Si, bueno, decíamos, si hay, por ejemplo,
pérdida de olfato, saliendo de ese ejemplo podemos tener un ejemplo, una madre que recibe el llamado de su hijo y dice, mamá, me voy a casar, se pone muy contenta. Ah, pero mira, el tema es que vamos a hacer una ceremonia a puertas cerradas, a la que no vas a poder asistir. Entonces, ¿qué pasa? Esa señora tiene un shock, porque dice, a mí no me incluyen, le huele mal. Está percibiendo ahí algo que no le huele, o sea, le apesta sería. Esto me apesta, ¿sí? Encima estaba con el teléfono en la cocina y resulta que siente un olor fuerte, como nauseoso, y entonces ahí se le suma un nuevo conflicto, que también le apesta, ¿sí? Eso. Esto ocurre así, parece... pero es así. Sincronicidad. Entonces, claro, cuando y logra identificar ese olor y resulta que no lo identifica, pero ese olor le queda como grabado, ¿sí? Limpia, se cambia de ropa y resulta que pasan semanas y sigue percibiendo. Quiere decir que eso le quedó ahí como un anclaje en ese momento de shock. ¿Y qué hace? De golpe pierde el olfato. Pierde el olfato, porque es la manera que su biología encuentra para dejar de percibir, de oler eso que le está apestando. O sea, es maravillosa la biología, ¿no? Entonces, en vez de entrar en un nuevo estrés, de decir, ay, perdí el olfato, bueno, darle tiempo, porque el organismo es sabio y va a volver a su equilibrio. El tema es que eso va a durar en regresar el tiempo que también haya durado el conflicto, es proporcional, ¿sí? Si uno, cuanto más permanecemos en el conflicto, más tiempo va a llevar poder volver a ese equilibrio. Pero si uno entiende, en vez de ponerse en estrés porque no tenés olfato, decís, ah, ok, me quedé sin olfato, porque es la manera que mi biología encuentra para no oler eso que me está apestando, uno dice, esto es genial, ¿no? Es realmente fantástico. Entonces, bueno, ahí se relaja, ahí sabe que tiene que esperar el tiempo en que el cuerpo vuelva al equilibrio, ¿sí? Si hay gripes, por ejemplo, las gripes no a todos nos vienen igual, ¿sí? Generalmente las gripes que se llaman virales, bueno, las que ya conocemos también, que no la voy a mencionar, no todos pero ahí le podemos poner atención. Por ejemplo, si lo que me duele es más las articulaciones, ahí estamos, es como que estamos en la fase de solución de un conflicto de desvalorización. Si me afecta más, por ejemplo, la faringe, que está entre la laringe y la tráquea, que se ocupa también de la voz, de la deglución, ahí preguntarnos qué no estoy pudiendo tragar, como pista, o dónde siento que no puedo hablar, donde quisiera hablar y siento que no me dejan, donde quisiera meter un boca y no puedo, ¿sí? Si se afecta más el tema de los bronquios, bueno, ahí hay un miedo, un pánico en el ámbito territorial, en mi territorio inmediato, ¿sí? Si ya es más profundo, que se va tornando, lo vamos a ver en la próxima, la neumonía, los pulmones, mucho más intenso, ahí ya hay salimos de lo que es el endodermo, que es el conflicto de territorio, y pasamos salimos del ectodermo, que es conflicto de territorio, y entramos más en el conflicto de supervivencia, que es el endodermo, cuando uno tiene el miedo a morir. Si esto me ocasiona una insuficiencia y yo no puedo respirar, me voy a morir. O sea, la percepción concreta de morirse, si uno puede estar días quizás sin comer y sin tomar agua, pero no podés estar más que unos minutos sin poder respirar. Entonces, la percepción de no poder respirar, ¿sí? O de que otro no pueda respirar, es un miedo muy intenso que es importante poder gestionar. Por eso vamos a ver la próxima entrevista, cómo depende la gravedad de la intensidad de ese miedo, cómo el síntoma
O sea, es de una simple bronquitis, como uno va pasando una neumonía, como uno va pasando el efisema, como vas pasando a un tumor los pulmones, qué pasa con la tuberculosis, que está siendo muy común últimamente, muy escuchada cuando parecía erradicada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho pánico. El tema es salir, como decíamos la vez pasada, salir del miedo. O sea, y de esto, de escuchar que nos meten por todos lados el miedo masivo, o sea, ¿no? En los medios de comunicación, en las charlas grupales, en las reuniones sociales, estar muy atentos a cuando estamos en una percepción de miedo. O sea, cuando estás percibiendo del miedo, ocupémonos de salir de esa percepción, de cambiar la percepción del miedo por la percepción del amor, de la confianza, buscar ayuda, buscar guía, incorporar recursos, poner atención a ver cuáles son esos rieles, qué sustancias, si comiste algo y te dio alergia, no te asustes. Muchos alimentos están compuestos por la histamina, ¿sí? Que no lo sabemos y lo tienen, sustancia, bebidas también. Y por ahí vos estabas en una reunión, decíamos el otro día camarones porque es muy común, ¿sí? Pasa lo mismo con la alergia al gluten. No es que sos alérgico a eso, pasa que si tiene histamina esa sustancia o ese alimento y vos en ese momento sufriste una agresión o recibiste una noticia de alto impacto, te asustaste, tuviste miedo por tu territorio inmediato, te sentiste separado de golpe de alguien, de tu entorno, ahí hay tu cuerpo, para tu biología es una agresión, entonces sale a protegerse y esa histamina se activa y produce como un fuego en el organismo, similar a la agresión que recibiste, y ahí te brotás, ¿sí? Entonces, pero no es que vas a ser siempre alérgico a eso, lo importante es poder detectar esto, decir dónde estaba, qué estaba comiendo, cuál fue la percepción, qué me dijeron, qué noticia recibí, y a partir de ahí uno puede empezar a implementar cambios para poder salir, ¿no es cierto?, de estas crisis, de este estrés que después en fase de solución hace que aparezca el síntoma. Es decir, y todo lo que tiene que ver con la faringe que es camino hacia la tráquea, detectar esto, ¿viste? Es decir, cuando tenés inflamado y no podés tragar y te duele, que no estás pudiendo tragar, que quisieras tragar, que no estás pudiendo, dónde querés hablar y no te dejan, dónde sentís que tenés que elevar o gritar para que te escuchen. Pasa mucho con los profesores, con los entrenadores, ¿no? Bueno, acá nunca te va a pasar. Detectar todo eso. Nunca te va a pasar, podés hablar siempre, todo lo que quieras. Gracias, gracias, muchas gracias. Así que bueno, la próxima vamos a avanzar un poquito más y nos vamos a ir de viaje hacia la tráquea, los bronquios y los pulmones. Bueno, qué viaje fascinante, sobre todo para un comunicador, ¿no? Que está muy pendiente de todo ese sistema. Vamos a darle a la gente tu WhatsApp de contacto, si te parece, que es el más 54 9 11 56 55 10 56. Y tu Instagram es @eugebiodescodifica. Así que la gente puede llamarte, puede tener sesiones y turnos online, pueden comenzar a decodificar, biodescodificar todas sus dolencias, sus enfermedades, y a través de los síntomas y con tu guía poder llegar al nudo de la cuestión y resolver, que es lo más importante. Claro, sería el conflicto detrás del síntoma, ¿no? Exactamente. Bueno, te vemos renovada después de las Pascuas. Ha llegado una energía muy buena, así que te esperamos la semana que viene, Euge.
para poder Bueno, muchas profundizar gracias. más estos temas que la gente tanto necesita y bueno, y por eso te siguen, ¿no? En esta columna. Gracias a todos los oyentes que se conectaron, a los que nos van a escuchar esta noche, gracias a la radio y gracias a vos, Roberto, por tu calidez de siempre. Muchas gracias. Te esperamos, Eugenia, la semana que viene. Eugenia Bendiciones. Slaive, terapeuta en biodescodificación, aquí en este Despertándote en tu sueño, siempre en el aire de FM Millennium.